Nuestro tema de hoy es given reason, dar la razón. ¿A qué se refiere? Este tema se refiere a el uso de palabras auxiliares, las cuales nos van a ayudar a dar la razón y o motivo de una acción. Ese es nuestro tema de hoy, el dar la razón. Nosotros muchas veces, ya anteriormente, hemos hablado de adjetivos, sustantivos, verbos. Estos que son acciones, son quienes realizan la acción o cómo la realizan. Ahora vamos a ver el por qué la realizamos, es decir, vamos a dar la razón de esto. Vamos a ver lo que son las 6 palabras más comunes y más típicas utilizadas en inglés para dar la razón. Nuestra primera palabra es because. Esta palabra es la más utilizada en inglés para indicar la razón de algo. Se traduce como ¿por qué? Pero es un porqué que expresa motivo. Nosotros anteriormente ya habíamos visto un porqué, pero que cuestiona. Ese era why. ¿Okay? Esa es la diferencia entre ambos. Porque si llega a cometer el error de querer utilizar porque es because para preguntar, para decir, ¿por qué te comiste todas los dulces? Because you ate all those candies. Ahí no estamos preguntando, al contrario estamos diciendo, lo estamos utilizando para indicar y decir una razón. Because you eat all the candies, porque tú te comiste todos los dulces. No es una pregunta, es la explicación. ¿Qué nos va a indicar? Bueno, mejor dicho, ¿dónde la podemos ubicar? Se puede ubicar al inicio o en medio de una oración. ¿Okay? Pero su principal ubicación es en medio. Podemos ubicarla ya sea al inicio, podemos decir because I love dancing, porque me gusta bailar. O la podemos ubicar en medio. Ejemplo de esto tenemos learning English is important because it is an international language. Aquí podemos ubicar podemos observar su ubicación, la cual es la ubicación principal, su ubicación esencial, que es en medio de nuestra oración. Learning English is important because it is an international language. Aprender inglés es importante porque es un lenguaje internacional. Nuestra siguiente palabra para dar razón lleva por nombre since, se traduce como ya que. Anteriormente, nosotros vimos el uso principal, el uso y traducción principal de since, que es desde, y lo utilizamos para indicar origen, el origen de algo.
En este caso lo estamos viendo nosotros como una palabra, como un auxiliar. Lo utilizamos como auxiliar para dar razón. ¿Ok? Su uso está basado bajo las mismas reglas que because, exactamente las mismas. Es decir, lo vamos a ubicar tanto al inicio como en medio de la oración. ¿Sí? Ejemplo de esto, vamos a decir since it is an international language, learning English is important. English. Okay. Since it is an international language, learning English is important. Ya que es un lenguaje internacional, el aprender inglés es importante. Nosotros podemos, perdón, estoy subrayando la equivocada. Nosotros podemos ubicar a since ya sea aquí al inicio o lo podemos ubicar también en medio de nuestra oración. Por eso se dice que su uso está basado bajo las mismas reglas que because. Es decir, utilizaremos al inicio o en medio de nuestra oración. Cualquiera de sus dos ubicaciones, hija. Nuestra siguiente palabra es as. Esta nos dice, su uso está basado bajo las mismas reglas gramaticales que exactamente las dos anteriores, because y since. Exactamente las mismas, hija. Anteriormente nosotros ya lo hemos visto como auxiliar de frases, como era as long as, tan pronto como, ¿ok? Pero en este caso nos viene a indicar eso, nos viene a señalar nada más una razón. Este lo vamos a poder ubicar ya sea igual al inicio o en medio de nuestra oración. Puede ser ubicado al inicio o en medio de la oración. ¿Okay? Ejemplo de esto. Vamos a seguir con el mismo ejemplo de que el inglés es importante, porque sí es importante. As it is an international language, learning English is important. Como es un lenguaje internacional, aprender inglés es importante. ¿Okay? No hay mucho que explicar referente a as, ya que como lo comento, sus reglas de uso es exactamente las mismas. Se va a regir de la misma forma, al inicio o en medio de nuestra oración. ¿Okay? Nuestra siguiente palabra es due to, traducida al español como debido a. ¿Qué nos dice? Esta palabra debe de ser seguida por un sustantivo. ¿Okay? En dado caso que sea seguida por una cláusula, utilizaremos la estructura due to the fact that, que se traduce como debido al hecho de o al hecho que,
Ejemplo de esto, tenemos learning English is important due to the fact that it is an international language. Okay. Este ya es un poco más diferente a sus predecesores, debido a que siempre lo vamos a ubicar en medio de nuestras oraciones, siempre. Pero puede variar, podemos utilizar solamente due to, debido a, o su estructura completa, due to the fact that. Cualquiera de las dos formas es correcta. La diferencia es que cuando utilizamos la forma corta due to, es porque va a ir seguida de un sustantivo. Y cuando es seguida por una cláusula, utilizaremos la estructura completa. Que de hecho aquí nosotros podemos observar lo que se menciona en esta parte. Es seguida por una cláusula. ¿Qué cláusula? Estas cláusulas. It is. Por eso, learning English is important due to the fact that it is an international language. Si nosotros no tuviéramos esta parte, esta cláusula de aquí, simplemente diría, learning English is important due to is international, debido a que es internacional. Cambian esas dos pronunciaciones y dos usos, hija. Nuestra última palabra de razón es owing to, traducida como debido a. Este es un sinónimo, es la forma educada de decir debido a. Es decir, es la forma educada de due to. ¿Qué nos dice? Sus reglas de uso. Permíteme, Zoe. Que sus reglas de uso son exactamente las mismas que due to. Exactamente las mismas. Lo ubicaremos al inicio y en medio de la oración. Es la única diferencia. Es la única excepción. Que esto lo podemos ubicar también al inicio de nuestra oración. ¿Ok? Ya vimos, se traduce como debido a. Esta es la forma formal de indicar razón. Es utilizado más en el inglés británico. Es donde nosotros más lo vamos a ver utilizado, en el inglés británico. Lo podemos usar en el inglés que nosotros estudiamos, que es el inglés americano, pero principalmente es más utilizado en ese inglés, debido a que el inglés británico es mucho más educado. Es como para nosotros, es como si nosotros comparáramos el español mexicano y el español de España, el castellano. ¿Okay? Ejemplo de este, tenemos owing to the fact that it is an international language, learning English is important. Como podemos observar aquí, de hecho aquí lo estoy subrayando, es exactamente la misma estructura que due to cuando es seguido por una cláusula. Es exactamente la misma. Si nosotros fuéramos a escribir después de owing to un sustantivo, simplemente escribiríamos de esa forma. Owing to es exactamente lo mismo. Por eso nos dice que sus reglas de uso son exactamente las mismas.
Es decir, owing to siempre es seguido por un sustantivo y en dado caso de que sea seguido por una cláusula, utilizamos la estructura owing to the fact that, debido al hecho que, como ven, es exactamente las mismas reglas, la misma situación que su predecesor due to.